entonces teoría de conjuntos. Bueno, conceptos básicos, determinación de un conjunto, ¿no? Por extensión, por comprensión, cardinal de un conjunto, clases de conjuntos, ¿cierto? Relaciones en un conjunto, ¿ok? Bien, esto ya lo habíamos indicado. Pasamos entonces ahora sí a recordar qué es un conjunto, ¿no? Este término no tiene definición, concepto alguno, pero manejamos solamente ideas intuitivas y a partir de él podemos, ¿no?, construir esta teoría. ¿Ya? Y entendemos por conjunto a toda colección o agrupación de objetos, pero de objetos que tienen una característica común. ¿Ok? Bien. Ejemplo, ahí está. Primero, ¿cómo denotamos a un conjunto? Recuerde que en matemáticas siempre solemos trabajar con símbolos, ¿correcto? Con símbolos. Y entonces, en el caso de conjuntos, vamos a utilizar la notación de las letras mayúsculas. Ahí está. M. M es el conjunto cuyos elementos son, ¿no? Alfa, beta, delta, epsilon, teta, phi, lambda, pi, ¿no? Letras, las letras griegas, ¿sí? Ahí está. Nombre del conjunto, las letras mayúsculas, M, M, P, Q, A, B, C. Podemos utilizar esas letras mayúsculas para representar a un conjunto. Elementos, los objetos que conforman este conjunto le llamamos elementos del conjunto. ¿Ok? Ahí está, los elementos son alfa, beta, delta, epsilon, teta, phi, lambda, pi. ¿Cómo representamos a un conjunto? ¿No? Aquí lo podemos representar, véase, ¿no? Este es de manera textual, pero también lo podemos representar mediante una gráfica. Ahí está, mediante un diagrama de Venn, ¿no? Entonces, a los conjuntos los representamos por líneas curvas cerradas, donde vamos a colocar el nombre del conjunto y los elementos que lo involucran dentro de él. Ahí está. Estos son los elementos del conjunto. Representación, entonces, en forma gráfica de este conjunto M. Importante, ¿qué me dice esta observación? Ojo, el orden de los elementos de un conjunto no importa, ¿ya? En un conjunto tampoco no se tomará en cuenta elementos repetidos. Este solamente se considera una sola vez, ¿ok? Si hay elementos repetidos, no los voy a colocar en la representación gráfica. Solo una vez, nada más. Bien, vamos ahora a la forma de determinar un conjunto, ¿no? Hay dos formas de presentarlas, de determinarlas. Una es indicando la propiedad, la característica común de los elementos, ¿no? Al que llamamos forma por comprensión. Y la otra es enunciando, mencionando cada uno de los elementos de este conjunto, el cual se le dice por extensión, ¿ok? Entonces, bien, por comprensión, cuando damos propiedad común que caracteriza a todos los elementos del conjunto, ¿no? Esta propiedad debe ser muy clara, muy precisa, de modo que me permite identificar cada uno de los elementos de este conjunto. La segunda, por extensión, ¿está? Cuando se da una lista, se enumera, ¿no? Ahí está, o se menciona, perdón, cada uno de los elementos del conjunto. Ejemplo, A, aquí tenemos la sintaxis, la forma de presentarla. A es el conjunto de los elementos X, tal que X es una vocal. ¿Ve? X me representa cualquiera de los elementos de este conjunto e inmediatamente doy a conocer la propiedad, la característica de este elemento, ¿no? X es una vocal. Ok, esto es por comprensión. Ahora, si quiero mencionarlo por extensión, diré pues cada uno de los elementos de este conjunto, ¿no? Habría que mencionarlo. ¿Cuáles son las vocales? Ahí está A, E, I, O, U, ¿no? Las menciono, cada uno. Y de esta forma se da, separados por puntos y comas, ¿ok? Entre llaves. Bien, tenemos aquí otro conjunto, el conjunto B. De todos los elementos X, tal que X es un número primo positivo, menor que 10. Ok, B es el conjunto entonces cuyos elementos son primos positivos. Mire, para esto debemos recordar, ¿no? ¿A qué le llamamos primo positivo? ¿No? Número es primo cuando tiene únicamente dos divisores positivos, ¿no? El 1 y el mismo número.
Entonces, de los menores que 10, ¿quiénes satisfacen esa propiedad? El 2, el 3, el 5 y el 7. Vemos que el 1, recordemos, el 1 no es primo porque este solo tiene un divisor positivo. Y la definición es clara, dice que debe tener 2 divisores positivos. ¿Correcto? Bien. Siguiente ejemplo. X tal que X es una letra de la palabra aritmética. ¿Ok? Entonces, ¿qué letras tiene la palabra aritmética? Bien, coloquemos ahí C, A, R, I, T, M, E, T, C, ¿no? Ahí está. La I ya no, porque ya está repetida. Recuerde que esta solamente se considera una vez, ¿no? No es necesario escribirla repetidamente. Lo mismo para el caso A. ¿Ok? Entonces aquí está por extensión, por comprensión. Cardinal de un conjunto, ¿no? Cuando hablamos de cardinal, cardinal se refiere a la cantidad de elementos, ¿ya? ¿Qué notaciones usamos para cardinal? Ahí está. Algunas bibliografías lo denotan así como card de M, cardinal de M, número de elementos de M, o N de M, que también quiere decir número de elementos de M, o numeral de M, número de elementos de M. Es el número de elementos, pero ojo, diferentes del conjunto M. Es decir, si hay elementos repetidos, estas solamente las consideramos una sola vez, ¿correcto? Ahí está. Ejemplos. Aquí tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 0, 2, 4, 4, 6, 8. Como vemos, aquí hay el número 4 está repetido 2 veces. Para hablar de cardinal, solamente la vamos a considerar una sola vez, ¿ok? Entonces tendríamos 0, 2, 4, 6, 8. Solamente habrían 5 elementos en este conjunto. Bien. Conjunto B, X tal que X es un mes de 40 días, ¿no? Nosotros sabemos que eso no se da, ¿correcto? No hay meses de 40 días. Por lo tanto, no hay elementos en este conjunto. Si no las hay, entonces tiene 0 elementos. C, X tal que X es una vocal de la palabra endeleble. Bien, veamos qué vocales contiene esta palabra. Repetida. Solo hay una nomás, ¿correcto? Ahí está. Número de elementos de C, 1. ¿Ok? Eso es cardinal, entonces. Número de elementos diferentes de un conjunto. Ahora, clases de conjuntos. Vamos recordando, ¿ok? ¿Qué clases de conjuntos tenemos? Conjunto vacío es uno de ellos. Ahí está. La notación del conjunto vacío. Ojo, no es la única notación, ¿no? La otra notación también es usando llaves, pero solamente llaves, sin nada dentro. Ok, ¿a qué le llamamos conjunto vacío? El conjunto que no tiene elementos, carece de elementos. Cardinal del conjunto vacío debe ser 0 entonces, ¿no? Porque no tiene elementos. Ok, a ver, vamos por aquí. Entonces, bien, conjunto vacío, como habíamos indicado, la notación usual es la letra griega phi. O también hay algunas bibliografías que también, ¿no?, utilizan esta notación. Significan lo mismo. Es el conjunto vacío. Pero véase aquí, solo las llaves, sin nada dentro. ¿Ok? Ahí está. Entonces podemos utilizar o bien esta notación o bien esta otra. Ambas me representan al conjunto vacío. Ejemplo, X tal que X es un mes de 40 días. Claro, nosotros ya en el ejemplo anterior habíamos indicado, ¿no? No tenemos meses con 40 días. Este conjunto es vacío. Ahí está. Luego B es vacío. Número de elementos de B, 0. Siguiente tipo de conjunto, el conjunto unitario. ¿Ok? ¿A qué le llamamos conjunto unitario? Ahí está, por la cantidad de elementos que tiene. Este es el conjunto con un solo elemento, ¿no? Así. Es el conjunto que tiene un solo elemento. No hay una notación particular o especial para este tipo de conjunto, ¿ya? Ejemplo, C,
X tal que X es una vocal de la palabra indeleble, ¿no? Hemos visto en el ejemplo anterior también, ¿no? Que aquí solo está la vocal E. Tiene un solo elemento. Número de elementos de C, 1. Siguiente tipo de conjunto, el conjunto universal o referencial también se le llama, ¿no? Este conjunto toma un nombre o diré toma una notación en particular, la letra U, ¿cierto? De universo. Y es el conjunto del cual se toma como referencia, pues dice universal o referencial, ¿para qué? Para construir nuevos conjuntos. Ahí está. Es el conjunto que sirve de referencia a otros incluidos en él. Ejemplo, tenemos el conjunto universal de, y está la vocal E, ¿no? El conjunto vacío, puede haber aquí, ¿no? Otras letras, A, B, tal vez, pero de esas estamos tomando solamente este de aquí, ¿no? Entonces nos sirve de referencia para formar en él nuevos conjuntos, ¿no? Que van a estar incluidos naturalmente en él. Ok. Por la cantidad de elementos también podemos hablar conjuntos binarios, conjuntos con 2 elementos, conjuntos ternarios con 3, cuaternarios con 4, ¿no? Y así. Eso es según la cantidad de elementos, ¿correcto? Ahora pasamos a ver qué relaciones podemos, ¿no? Tener en conjuntos. Una de ellas es la relación de elemento a conjunto, ¿no? Dado un elemento y un conjunto, nuestra pregunta podría ser, ¿forma parte de ese conjunto o no forma parte del conjunto? Si forma parte de este conjunto, se dice que pertenece al conjunto. Entonces, tenemos aquí una primera relación, la relación de pertenencia. ¿Ok? Ahí está. Pero la relación de pertenencia se da cuando tenemos un elemento y un conjunto y queremos saber si forma parte de él. Si forma parte de él, usamos esta notación que quiere decir pertenece. Si no forma parte de él, entonces no pertenece. Y en el caso de no pertenece, utilizamos la siguiente notación. ¿Ok? Relación de pertenencia. Entonces, bien, aquí. Ahí está. ¿Qué quiere decir aquí? No pertenece, ¿no? Ahí está. No pertenece a. ¿Ya? Así se lee. Y esa es la notación cuando un elemento no pertenece a un conjunto, no forma parte de ese conjunto. Ejemplo, si M es el conjunto cuyos elementos son A, E, I, O, U, entonces, ¿qué tenemos? U pertenece a M, claro, forma parte de M. ¿Ok? Siguiente relación, la relación de inclusión, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo diremos que un conjunto está incluido en otro? Aquí esta relación de inclusión se da para dos conjuntos, conjunto a conjunto. Ahí está, ¿ves? Conjunto a conjunto es la relación. Un conjunto está incluido en otro conjunto si todos los elementos del primero se encuentran o forman parte del segundo conjunto. Ahí está. A está incluido en B, si solo sí, véase para todo, bien claro lo dice, para todo. O sea, quiere decir que todos los elementos de A deben ser elementos de B, ¿correcto? Ahí está. Ejemplo. Tenemos, mire, el conjunto cuyos elementos son I, U está incluido en el conjunto cuyos elementos son A, E, I, O, U. Claro, para saber si esta relación de inclusión es verdadera, ¿qué tenemos que identificar? Que cada uno de los elementos de este conjunto pertenezcan al otro. El I pertenece, sí. U pertenece también, sí, sí está incluido. ¿No? A ver, veamos por aquí. Bien, quiero comparar, por ejemplo, este conjunto, ¿no? Ahí.
con este otro. Ahí está. A ver, veamos para esto entonces. ¿Estará incluido? ¿No estará incluido? ¿A qué necesitamos? Comparar. Vemos. Este conjunto pertenece, perdón, este elemento pertenece al segundo conjunto. Sí, ¿no? Aquí está. Este es este. Este de aquí se representa así. Sí pertenece. El siguiente, ¿pertenece a este conjunto? Sí, también aquí está. El siguiente, ¿pertenece a este conjunto? Ah, no. Vemos que aquí no pertenece. Este no pertenece. Entonces, ¿cuál es la relación que debería de ir ahí? Ah, no está incluido. ¿Por qué? Porque este elemento no forma parte del segundo conjunto. ¿Correcto? Entonces, recuerde usted que para que un conjunto esté incluido en otro, todos los elementos del primer conjunto deben ser parte del otro, del segundo. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a enunciar algunas propiedades, ¿ok? Propiedades con respecto de la inclusión de conjuntos, ¿ok? A ver, ¿qué propiedades tenemos? Primero, el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier otro. Ahí está. El vacío siempre está incluido en A para todo A conjunto, ¿ya? Eso es una propiedad. Segunda propiedad con respecto de la relación de inclusión. Todo conjunto está incluido en sí mismo, es parte de sí mismo. Ahí está. ¿Correcto? Y esto es para todo A conjunto también. Ojo, está incluido a no pertenece, por si acaso. Hay que tener cuidado ahí con la relación. Es relación de inclusión, no de pertenencia. ¿Ya? Por si acaso. 3. Si un conjunto A está incluido en un segundo conjunto B y a su vez este conjunto B está incluido en un tercer conjunto C, luego entonces el conjunto A está incluido en C. Propiedad transitiva de la relación de inclusión. ¿Ok? La primera está, la segunda, perdón, es la propiedad reflexiva, la tercera es la transitiva. Ahí está, ¿correcto? Entonces, estas son algunas propiedades con respecto de la inclusión de conjuntos. Una observación, ¿ya? Cuando tenemos A está incluido en B, otra forma de leer también esta relación de inclusión es usando el término subconjunto. A es subconjunto de B, también se suele decir. ¿Correcto? Ahí está. Bien. A ver, veamos ahora qué tenemos. Conjuntos iguales. ¿Cuándo diremos que dos conjuntos son iguales? Cuando tienen exactamente los mismos elementos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos del conjunto A, para que sea igual a B, deben de ser elementos de B. Y del mismo modo, todos los elementos de B deben ser también elementos de A. Es decir, A debe estar incluido en B y también B incluido en A. ¿Okay? Vamos a colocarlo así, entonces, observación. A es igual a B. Sí, solamente sí, por definición, tienen los mismos elementos, o sea, todos los elementos de A son elementos de B y también todos los elementos de B son elementos de A. Eso tiene que cumplirse. Subconjunto propio. Cuando hablamos de subconjunto propio, aquí ya hemos utilizado este término de subconjunto, ¿no? Cuando un conjunto está incluido en otro, se dice que A es subconjunto de B. Y el término propio, propio, ¿qué significa? Que A está incluido, pero que no puede ser igual a B. ¿Ok? No puede ser igual a B. A eso se refiere en subconjunto propio. Ahí está. Se dice que A es subconjunto propio de B si A está incluido en B, pero no es igual a B. ¿No?
Por ejemplo, vamos a indicar aquí. Este conjunto formado por el 2 y por el 3, vamos a ponerle ahí, A igual a 2, 3, es subconjunto propio. ¿De quién? De este conjunto B, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Ahí está. Sí, porque está incluido y no son iguales. Vamos por aquí. M, el conjunto formado por elementos 1, 2, 1. Ahí está. No es subconjunto propio de B, cuyos elementos son, ¿está? 1 y 2, por ejemplo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este conjunto no es subconjunto propio de este. ¿Por qué? Porque son iguales. Está incluido, pero son iguales. Y aquí bien claro dice la definición. No debe de ser igual. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, en el primer caso, sí. Ok, pasamos ahora a conjunto potencia, ¿no? El conjunto potencia de un conjunto es el conjunto de subconjuntos que pueda formar con los elementos de M. ¿Está? Es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos de quién? Del conjunto M. Su notación simbólica y está P de M, potencia de M, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, podemos considerar el conjunto M. Supongamos que tengamos 1, 2, 3, ahí está. Estos tres elementos tiene M. Quiero formar los subconjuntos de este conjunto M. ¿Qué subconjuntos puedo formar? El subconjunto vacío, ahí está, el que no tiene elementos. El subconjunto unitario, que puede ser con el elemento 1, o tal vez con el elemento 2, o tal vez con el elemento 3. Ahí está, estos son subconjuntos de M. También puedo formar subconjuntos binarios, ¿cierto? El subconjunto con elementos 1, 2, el subconjunto con elementos 1, 3, así como también el subconjunto con elementos 2 y 3. ¿Está? Y también puedo, en este caso, considerar a M. Recuerde que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Ahí está. Estos son todos los subconjuntos de M que puedo formar, ¿no? Estos son subconjuntos de M, ¿no? Hasta aquí. Subconjuntos de M. Entonces, el conjunto que involucra todos estos subconjuntos le llamamos conjunto potencia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí un conjunto que involucra a todos ellos. Ahí está. Este de acá. ¿Y este conjunto quién es? El potencia de M. ¿Correcto? Entonces, esa es la definición de conjunto, conjunto potencia. Potencia de M. ¿Ok? Veamos. ¿Qué propiedades tenemos aquí? Vamos a colocar la siguiente observación, pues. Bien, la observación es la siguiente. Véase, el conjunto vacío siempre pertenece al conjunto potencia. ¿Por qué? Porque el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. Por lo tanto, pertenece al potencia del conjunto M. Por otro lado, el mismo conjunto es parte de su potencia. O sea, todo conjunto pertenece a su potencia. Esa es otra propiedad. ¿Qué otra propiedad tenemos también? La cantidad de elementos. Hay una relación entre la cantidad de elementos del conjunto potencia con la cantidad de elementos de M. Véase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene M? 3. ¿Ya? La propiedad me indica el número de elementos del conjunto potencia, ¿ok? Así se denota.
Número de elementos del conjunto potencia es 2 a la número de elementos de M. Esta es una potencia de 2. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, esto de aquí quiere decir número de subconjuntos de M. ¿Cuántos subconjuntos tiene M? 2 a la N de M. Y aquí está el conjunto vacío, por si acaso, está contabilizado. Está contabilizado el mismo M. Entonces, si me pidieran cuántos subconjuntos no vacíos tiene M, sería 2 a la número de elementos de M menos 1. Le quitaría 1 por el vacío. Si me pidieran cuántos subconjuntos propios de M puedo formar, sería el total de subconjuntos, o sea, 2 a la número de elementos de M menos M. Le quitaría este porque este no es propio con M. Menos 1. Si me dijeran cuántos subconjuntos no vacíos y propios de M puedo formar, entonces al total de subconjuntos le resto 2, ¿no? Uno por el vacío y otro por el M. Ahí está. De esa manera podemos nosotros trabajar. ¿Ok? Número 4. Si me dijeran número de subconjuntos, ¿ok? Con K elementos de M. Sería entonces las combinaciones, porque cuando dice subconjuntos quiere decir que voy a seleccionar elementos del conjunto M para formar grupos o subconjuntos. Entonces eso es una combinación. Combinación del número de elementos del conjunto y tomo K de ellos para formar subconjuntos. ¿Correcto? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, esto es igual, las combinaciones, ¿no? Factorial del índice superior, ¿cierto? Número de elementos de M factorial. Entre factorial del índice inferior y ahora tomamos la diferencia, número de elementos de M menos K factorial. Listo. Y comienzo a desarrollar esto. ¿Correcto? Ahí está. Observación, y eso va a indicar justo esta observación. El número de subconjuntos de M es ¿quién? El número de elementos del conjunto potencia, y eso es 2 a la cantidad de elementos de M. Segundo, el número de subconjuntos propios de M, 2 a la número de elementos de M menos 1. El número de subconjuntos binarios, ahí está. El número de subconjuntos binarios es cuando se toman de 2 en 2, cuando K vale 2. Ahí está. Y esto es el número de elementos de M por número de elementos de M menos 1 sobre 2, ¿no? Hay una propiedad. Está. Número de subconjuntos con K elementos de M, ¿está? Factorial de N, ahí está, eso es lo que tenemos sobre K factorial por N menos K factorial, donde N, ¿quién es? El cardinal del conjunto M. ¿Listo? ¿Correcto? Bien, finalmente, para concluir, simplemente una observación con respecto al conjunto potencia, ¿ya? En términos analíticos, el conjunto potencia de M se define así. Es el conjunto de todos los elementos X tal que. ¿Okay? Para que este X pertenezca al potencia de M, ¿qué relación tiene que cumplir? Que tiene que ser subconjunto de quién? De M. O sea, X debe estar incluido en M. Eso debe ocurrir. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que si nosotros tenemos un conjunto A, diremos, pertenece al conjunto potencia de M, sí, solo sí. Para saber si esto es verdad, ¿qué tengo que analizar? Si A pertenece al potencia de M, debe cumplir esta condición, que A debe estar incluido en M. A incluido en M. Entonces, si esta afirmación es cierta, esto también será verdadero. Y si esta afirmación no es cierta, es decir, es falso, esto será falso. Eso es cuando uno quiere determinar el valor de verdad de proposiciones donde aparezcan el conjunto potencia. ¿Ok? Bien. Ejemplo, bueno, ya hemos visto para 3 elementos, conjuntos tomados de 1 en 1, tomados de 2 en 2, ahí está, todo el conjunto M y el conjunto vacío, ¿no? ¿Listo? Se cumple que el número de elementos del conjunto potencia de M es 2 al cubo, es 8, y ahí vemos los 8 elementos.
Cuando hablamos de conjuntos comparables, ¿ah? Dos conjuntos se dicen ser comparables cuando existe una relación de inclusión entre ellos. Es decir, cuando el primer conjunto puede estar incluido en el segundo o bien el segundo en el primero. Ahí le hablamos de comparables, cuando al menos uno de los conjuntos contiene al otro. Ahí está. P, Q son comparables si P está incluido en Q o bien Q en P. Conjuntos numéricos, vamos recordando, lo vimos en la semana anterior. ¿Qué conjuntos numéricos vamos a trabajar? Los naturales, conjunto de números naturales, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos a los naturales. Conjunto de los números enteros, conformado por la unión de los enteros negativos, aquí está el 0 y los enteros positivos. Conjunto de los números racionales, números de la forma A sobre B, ahí está, donde A y B son enteros, pero siempre haciendo la aclaración, con B diferente de 0. Los irracionales, aquellos números reales que no son racionales, y en este caso tenemos nosotros A, E, pi, raíz de 2, raíz de 5, raíz cúbica de 3, raíz quinta de 7, por ejemplo. Todos ellos son irracionales. ¿Correcto? Y los reales, finalmente, ¿no? Que está conformado por la unión de los racionales con los irracionales. ¿Ok? Bien. Ahora sí, pasemos entonces a ver los ejercicios de clase. ¿Ya? Primer ejercicio, ahí tenemos. Bien, ¿qué nos dice en el primer ejercicio? Santiago crea una aplicación que permitirá evaluar a estudiantes en su preparación académica mediante preguntas aleatorias que, de ser contestadas correctamente, le otorgarán un puntaje. Miguel utiliza este aplicativo y observa en la pantalla lo siguiente. Ahí tenemos un problema. Sea E puntos y por cada error se le descuenta un punto. Bien, ¿qué hizo Miguel? Selecciona las alternativas A, B, F, H e I y él indica, ¿no? que son verdaderas. Entonces, ¿cuánto será el puntaje que obtendrá Miguel en aquella pregunta? Entonces hay que ver cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, ¿no? De estas 5. ¿Ok? Veamos entonces. Bien, primero, ¿quién es M? Vamos a ver, vamos a identificar. Lo primero, usted tiene que identificar cuáles son los elementos que involucra M. Veamos. Aquí está. Este elemento, el conjunto vacío, es un elemento de M. Muy bien. Siguiente. Es las llaves con el conjunto vacío. Es este conjunto unitario con un elemento. Segundo elemento. El tercero, el 0. Siguiente, el vacío, pero es este de aquí. Recuerde que el vacío lo podemos representar con la letra griega phi o bien las dos llaves, ¿no? Ya está. Entonces ya no, ya está repetido, ya no lo voy a colocar. Si es repetido, ya no, una sola vez suficiente. Para el siguiente tenemos, mire, este elemento conformado por, ¿no? Llave, 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 llave. Ahí está. ¿Listo? Que como podemos comprobar, estas dos llaves que están aquí corresponden ¿a quién? Al conjunto vacío. Entonces tendríamos así. Pero es este elemento, ya está considerado, ya no es necesario volverla a colocar. Ya no hay más elementos, ¿correcto? Entonces, bien, M estaría dado solamente por esos 3 elementos. ¿Ok? Entonces, ahora que ya identificamos, ¿no? Ya hemos identificado los elementos del conjunto, ahora sí establezcamos el valor de verdad que debe de determinar Miguel, ¿no? Ahí está. Veamos entonces. ¿Cuál es la primera afirmación? La letra A dice, veamos, ¿qué nos dice A? Este conjunto incluido en el vacío, ¿verdadero o falso? Verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es el vacío, el conjunto vacío, y el vacío está incluido en el vacío, propiedad, todo conjunto está incluido en sí mismo, ¿cierto? Esto es entonces
verdadero, por propiedad. Es una propiedad de reflexividad de la inclusión. A ver, siguiente afirmación, ¿cuál es? La B. A ver, vamos a ver con respecto a la B. ¿Qué dice la afirmación B? Este conjunto, ahí está incluido en M, dice. Ah, ya. Relación de inclusión. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Relación de inclusión. ¿Cómo puedo establecer si esto es verdadero? Este conjunto, ¿qué elementos tiene? Ah, solamente este de aquí. ¿Pertenece a M? Si pertenece a M, entonces sí está incluido. Vemos que sí, ahí está, sí pertenece. Esto es cierto. Por lo tanto, ¿cómo es la afirmación? Verdadero, sí está incluido. Verdad también. ¿Correcto? Vamos ahora a la siguiente. A ver, ¿cuál es? La letra F. Analicemos la letra F ahora. Bien, ¿qué nos dice F? El número de elementos del conjunto potencia de M, número de elementos del potencia de M, ahí está, es 16. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Pero M tiene 3 elementos. El número de elementos del potencia de M no sería 16, ¿cierto? Ok. Número de elementos del potencia de M, nosotros sabemos que eso es 2 elevado a la número de elementos de M. O sea, 2 al cubo, porque M tiene 3 elementos, como podemos ver, y esto es 8. Ah, entonces esto no es correcto. ¿Cómo es? Falso. ¿Correcto? Entonces, la F es falso. ¿Ok? A ver, vamos ahora a la siguiente. H. A ver, ¿qué nos dice la afirmación H? H. Ahí está, tenemos llave, 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 ¿sí? También aquí, así está. Pertenece al conjunto potencia de M. Ya está. Relación de pertenencia, pero esto es potencia de M. Ahí usamos lo que habíamos indicado en la observación, ¿cierto? Entonces, veamos, a ver, ¿cómo sabemos si esto es verdad o falso? Como pertenece al conjunto potencia de M, ¿esto qué quiere decir? Que de este conjunto debe estar incluido en M. O sea, significa esto. Eso quiere decir. Si esto es verdad, esto también es verdadero. Ahora nos vamos a la relación de inclusión. Cuando este conjunto, el de la izquierda, está incluido en M, cuando los elementos de este conjunto pertenecen a M. ¿Cuáles son esos elementos? Aquí está. Esta es la llave del conjunto. Este es el elemento. ¿Ok? Vamos a analizar. A ver. Este es el elemento. ¿Pertenece a M? La pregunta. ¿No? O sea, estamos diciendo que este elemento pertenece a M. ¿Es verdad o no? A ver, vamos a ver cómo es M. ¿Qué elementos tenía M? Véase aquí. Ahí está. Es el conjunto vacío, el conjunto con este elemento y el 0. Y si nosotros podemos observar, este elemento es el que está aquí, el del centro, solamente que en lugar de estas dos llaves ha sido representado por el vacío y eso puede ser correcto, válido, es más, porque por notación simbólica, ¿no? Esto que está aquí es esto. Ahí está. ¿Pertenece a M? Sí, sí pertenece. Es cierto, es cierto. Esto es verdad. Por lo tanto, ¿cómo es la afirmación? Verdadero, ¿no? Entonces aquí, esta afirmación también es verdadera. Finalmente tenemos la letra I. A ver, vayamos ahora a la I. ¿Ok? A ver. I. ¿Qué me dice I? Este conjunto, ahí está, incluido en el potencia de M. ¿Será cierto? Relación de inclusión. ¿Cuándo se dice que está incluido? Cuando los elementos de este conjunto pertenecen al potencia de M. A ver, ¿eso qué significará? Veamos. ¿Qué significa? Significa que este conjunto tiene como elemento, hay uno solo, que es este de aquí, pertenece al potencia de M. Si esto es cierto, esta afirmación es verdadera.
Muy bien, pero ¿cuándo este conjunto pertenece al potencia de M? Cuando está incluido en M, ¿no? Quiere decir que cuando este conjunto está incluido en M. Si esto es verdad, esto es verdad. ¿Y qué quiere decir que este conjunto esté incluido en M? Muy bien, que todos sus elementos sean elementos de M. Veamos. Eso significa entonces que este elemento pertenezca a M. Y sí pertenece, ¿cierto? Porque M tenía 3 elementos, que eran, ahí está, el conjunto vacío, sí pertenece a M, este de aquí y el 0, ¿no? Se reducía a eso. Entonces, esto es cierto, por lo tanto, ¿cómo es esta afirmación? Esta afirmación es verdad. Ahora sí. Entonces, de las 5 seleccionadas, correcto, por Miguel, una no es correcta y las otras 4 sí, ¿no? Por cada correcta le daban 3 puntos. Entonces, puntaje que ha obtenido en este caso Miguel sería, ¿no? Puntaje de Miguel. 3 puntos por cada verdadera, ahí está, por cada correcta, perdón, ahí está, y le descontaba 1 punto por la incorrecta. Solo hay una incorrecta. Por lo tanto, ¿cuántos puntos recibió? 11 puntos, ¿no? Clave, entonces, la letra A, ¿ok? Sí, varios lo determinaron, 11, a ver, por ahí hay que verificar, ¿ok? 11, ahí está. Bien, ya están las justificaciones. Verdadera la primera, el vacío incluido en el vacío. Verdadera la segunda, ahí está. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío pertenece a M, se cumple, ahí está la justificación. Falso la tercera, porque la cantidad de elementos es 8, no 16. La H, verdadera, pues, ¿no? Ahí está, este conjunto pertenece a M, ya está la justificación. Finalmente, verdadera también la quinta, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el conjunto vacío pertenece a M. Y si está incluido, por lo tanto, este conjunto pertenece a su potencia. Ok, bien, ahí tenemos puntaje obtenido, 11 puntos. Clave, la letra A. Bien, jóvenes, ahí está. Pasemos ahora entonces al problema número 2. A ver, ¿qué nos dice el problema 2? Ahí está. Dos equipos con 6 y 8 participantes deciden jugar una partida del videojuego Free Fire. Y acuerdan que en cada enfrentamiento entre ambos equipos, a lo más puedan participar 3 jugadores de cada equipo. ¿Cuál es el número total de enfrentamientos diferentes que se podrán realizar? Ok, ¿qué va a ocurrir entonces? Para que pueda darse un enfrentamiento, el equipo con 6 lo que hace es seleccionar a sus jugadores. Y como han acordado, dice, ellos pueden elegir, por ejemplo, a un jugador tal vez, o solamente a 2, o bien a 3, pero más de 3 ya no puede elegir. Lo mismo, el otro equipo con 8 también va a elegir a su representante, que puede ser uno de ellos, o 2 de los 8, o bien 3 de los 8, y más no. Y se comienza el enfrentamiento, ¿cierto? Entonces, eso va a ocurrir. Para saber cuántos enfrentamientos diferentes se pueden realizar, tendríamos entonces que saber en total cuántos grupos, ¿no? Puedo formar con un elemento o con 2 elementos, con 3 elementos, ¿no? En su total. ¿Cuántos puedo formar? ¿Con quién? Con los miembros del equipo de 6. Y lo mismo haré con los miembros del equipo de 8. Finalmente, como va a haber un enfrentamiento, es decir, yo selecciono, por ejemplo, un representante del primer equipo. Este puede enfrentarse a cualquiera de los grupos elegidos del segundo equipo, ¿no? Cojo otro elemento, otro representante, otro grupo que representa el primer equipo. Igual, este puede enfrentarse a cualquiera de los equipos
o de los grupos que forme el segundo equipo. Entonces, ¿qué voy a aplicar ahí? Producto, ¿no? Producto. El número total de subconjuntos con uno, dos o tres elementos del primero por el número de subconjuntos con uno, dos o tres elementos del segundo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Ahí está. Entonces, sea A el equipo con 6 jugadores para el primero y M el número de subconjuntos de A, ¿ve? Para formar los representantes. ¿Quiénes van a ser los representantes? Voy a formar subconjuntos. Voy a seleccionar, ¿no? De los 6 jugadores a 1, o bien a 2, o bien a 3. Por eso dice, no tal que el cardinal de ese conjunto debe ser 1, 2 o 3. Ahí está. Entonces, bien, necesito saber cuántos elementos tiene M. Número de elementos de M. Entonces, bien, grupos con un elemento, combinaciones de 6 en 1, pues, ¿no? Grupos con 2 elementos, combinaciones de 6 en 2. Grupos con 3 elementos, combinaciones de 6 en 3. Estas son las distintas maneras de obtener los representantes del conjunto o del equipo A. Combinaciones de 6 en 1, eso es 6. Ahí está. Combinaciones de 6 en 2, hay una propiedad, ¿correcto? Acá voy a colocar la observación para la siguiente y ya la vamos a utilizar, ¿ok? Entonces tendríamos combinaciones de n en 2. Vamos a colocarlas, ojo, observación. Combinaciones de n en 0, esto siempre es 1. Segundo, combinaciones de n en 1, esto es n. Combinaciones de n en 2, esto es, por definición, factorial de n sobre factorial de 2 por n menos 2 factorial. Desarrollando propiedad degradativa, ¿cierto? N menos 2 factorial por n menos 1 por n. Sobre factorial de 2 es 2 por factorial de n menos 2. ¿Ve? Simplificamos. ¿Qué nos queda? N menos 1 por n sobre 2. ¿Ok? Eso es lo que vamos ahora a utilizar aquí. ¿Ok? Entonces, si tenemos un conjunto con n elementos, ¿cuántos subconjuntos binarios puedo formar? N menos 1 por n sobre 2. En nuestro caso, n6 sería 6 por 5 sobre 2. Combinaciones de 6 en 3, eso sí hay que desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Combinaciones de 6 en 3. ¿Cómo se desarrolla? Factorial de 6 sobre factorial de 3 y ahora resto 6 menos 3 por 3 factorial. Bien, esto es igual factorial de 3 para poder simplificar, propiedad degradativa, por 4, por 5, por 6. Entre factorial de 3, esto es 6 por el factorial de 3. Lo dejo aquí para simplificar, ¿ve? Se va. ¿Qué me queda? Sexta 1, sexta 1. 4 por 5, 4 por 5. ¿Cuánto es esto? 20. Ahí está. Y eso es justamente lo que estamos colocando aquí. Ahí está. Entonces, bien, de M, ¿correcto? De M, ¿cuántos elementos tiene? Es decir, cuántas formas diferentes tengo de formar subconjuntos, ¿no? Con un elemento, con 2 o con 3, para que representen al equipo con 6 jugadores, ¿no? ¿Cuántas tenemos? 6 más 6 por 5 sobre 2 más 20. Sería entonces 20 más 15, 35 más 6, 41. Del mismo modo, para el otro equipo. Sea B el equipo con los 8 jugadores que tenemos aquí, 8 participantes. Entonces, de igual manera, voy a sacar representantes para que puedan enfrentarse al otro equipo. Estos representantes pueden ser de 1 en 1, ¿no? Puedo elegir a 1, o bien a 2 de ellos, o bien a 3 de ellos. Pero más de 3 no, me dice, porque han llegado a ese acuerdo, que a lo más puedan participar 3. Entonces, bien, formamos el conjunto N, el conjunto de todos los subconjuntos, ¿correcto? Todos los subconjuntos de B, del segundo equipo, tales que su cardinal sea 1, 2 o 3.
Y ahí tendríamos, ¿no? Cantidad de elementos de n, conjuntos unitarios. De los 8 elementos, de los 8 jugadores, selecciono 1. Combinaciones de 8 en 1, más combinaciones de 8 en 2, más combinaciones de 8 en 3, ¿no? Hasta 3 como máximo. Igual, combinaciones de 8 en 1, aplico la propiedad, eso es 8. De 8 en 2, conjuntos binarios, allá, n vale 8, sería 8 por 7, n por n menos 1 sobre 2. Listo, estoy aplicando ya esta propiedad. Más combinaciones de 8 en 3, eso sí hay que calcular, ¿correcto? Combinaciones de 8 en 3, ahí está, factorial de 8 sobre factorial de 3 por 5 factorial. Propiedad degradativa, 5 factorial por 6 por 7 por 8 sobre factorial de 3 es 6 por factorial de 5. Simplificamos, ahí está, 7 por 8, 56. Finalmente sumamos, ¿no? La suma nos da 92. Y como se van a enfrentar uno a uno, correcto, ahí está un representante del primer equipo con un representante del segundo, o con los que elija el segundo, y así, principio del producto. El número total de enfrentamientos será 41 por 92, es decir, 3,772 formas diferentes de enfrentamientos, ¿no? ¿Ok? Clave entonces para este problema tenemos la letra B. ¿Ok? Bien. Vamos entonces al intermedio para refrescarnos un ratito, ¿sí? Ahí está. Retornamos entonces. Ok, bien, vamos entonces a continuar. Ok, estábamos viendo entonces el problema 2, habíamos culminado, ya sabíamos, ¿no? Cuál era el número total de enfrentamientos diferentes que se podrían realizar, ¿cierto? Mediante el producto. Ok, pasemos entonces al problema número 3. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice este problema 3? Un aplicativo para videollamadas solo muestra en pantalla las cámaras de dos de los participantes aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, Jorge dice está realizando una videollamada con sus mejores amigos de promoción utilizando este aplicativo y realiza una captura de pantalla en todas las ocasiones que se muestra una pareja diferente. Bueno, si él realizó 231 capturas, ¿cuántos participantes como mínimo hay en la videollamada? ¿Ok? Bien, entonces no sabemos cuántos participantes hay en esta videollamada. Vamos a suponer que sea pues N, ¿correcto? Y de esto tendríamos, ¿no? A ver, sea el conjunto formado por los participantes donde el número de elementos son N, está N participantes. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando me dicen aquí que utilice este aplicativo y realiza capturas de pantallas en todas las ocasiones que se mostraban parejas diferentes, ¿no? Parejas viene de dos. Quiere decir entonces que, en otras palabras, cuando me dice que realizó 231 capturas, ¿no? De pantalla, o sea, de parejas, ¿eso qué significará? Que el número de subconjuntos con dos elementos formados, ¿no? Con los elementos de A, ¿cuántas son? 231. Entonces, ¿cuántos participantes como mínimo hay? De ahí tenemos que hallar pues N, ¿no? Ahí está, de los que él pudo capturar, ¿no? Que fueron 231. ¿Ok? A ver, tenemos entonces, como solo se muestran las cámaras de dos participantes, eso es lo que aparece en cada fotografía, el número de subconjuntos binarios de A es N por N menos 1 sobre 2. ¿Y eso cuánto es? Eso debe ser 231. Ahí está. De esto, entonces, ¿qué hacemos? El 2 pasamos a multiplicar, ¿correcto? ¿Ok? Vamos por aquí.
Y 231, o sea, vamos a tener que n por n menos 1 es 2 por 231. Y 231, factorizando, o diré sacando sus factores primos, esto se puede escribir también como 3 por 7 por 11. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Buscar dos números consecutivos para compararlos. ¿Ok? N por n menos 1. Entonces acá tendríamos 2 por 11, 22, 3 por 7, 21, 21 por 22, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir así, 22 por 21. Entonces, n ¿cuánto vale? N debe ser 22 y el n menos 1 debe ser 21. Ahí se satisface. Pero n, ¿quién es? N es el número de participantes, ¿no? Que actuaron aquí. 22, ¿correcto? Por lo tanto, hay como mínimo 22 participantes. Claro, ¿eso por qué? Porque él logró capturar, ¿no? 231 fotos, ¿no? Ahí está. Clave, entonces, la letra C, 22, ¿correcto? Ok, pasemos ahora al problema número 4. A ver, ¿qué nos dice el problema 4? Ahí tenemos. En el aula hay 21 alumnos matriculados. ¿Okay? Y para realizar un trabajo grupal, la profesora comunica a sus alumnos que deberán formar grupos de 3. ¿Ya? Si la alumna Génesis desea formar un grupo de trabajo, pregunta, ¿cuántas opciones diferentes tiene para formar su grupo? Entonces, la profesora ha indicado que van a formar grupos de 3. Génesis quiere formar su grupo, entonces ella deberá de seleccionar de sus compañeros, ¿correcto? 2, ¿no? Para formar su grupo de 3. Entonces, si queremos saber cuántas opciones diferentes tiene Génesis para formar su grupo, sería el número de subconjuntos de 2 que ella puede formar, ¿cierto? ¿Con quién? Con 20 alumnos, ya no con 21 porque, ojo, ella está incluida aquí en los 21. Quitamos a Génesis y quedarían 20. De las 20 o de los 20, ella tiene que seleccionar 2, ¿no? Es decir, el número de subconjuntos binarios que puede formar con 20 alumnos sería la cantidad de opciones diferentes que tiene Génesis para formar su grupo. ¿Ya? A ver, veamos. Debido a que los grupos son de 3 alumnos y Génesis debe elegir entonces solo a 2 compañeros. Sea M entonces el conjunto formado por los compañeros de Génesis, el número de elementos de M será 20, pues, ¿no? Ahí está. Número de subconjuntos binarios de M, ¿cuántos son? Utilicemos la propiedad, ¿no? N por N menos 1 sobre 2. Ahí está. 20 por 19 sobre 2. Mitad de 20, 10. 10 por 19. En total, 190 opciones diferentes de formar grupos de trabajo, ¿no? Grupos de 3. En el que Génesis naturalmente está incluida ahí, ¿no? Clave entonces para este problema, la letra A, ¿correcto? Ahí está. Ok, pasemos ahora al problema número 5. Ahí tenemos el problema 5. ¿Qué nos dice? A ver, Carla confecciona diferentes modelos de mascarillas. Una mascarilla por cada modelo. Y Nelly confecciona un modelo más que los que ya confecciona Carla. ¿Okay? ¿Qué más nos dice? También, Nelly también confecciona una mascarilla por cada modelo.
Con respecto a la cantidad de maneras diferentes que Carla y Nelly tienen para formar un paquete con al menos una de sus respectivas mascarillas, podemos decir que Nelly puede formar el doble del número de paquetes que Carla, Nelly puede formar el triple del número de paquetes que Carla, o Nelly puede formar el doble más un paquete que Carla, Nelly puede formar un paquete más que Carla, ¿ok? Entonces, como no sabemos cuántas mascarillas diferentes, ¿no?, confeccionó Carla, tampoco Nelly, vamos a poner pues en términos de N, ¿no? ¿Está? Sea N el número de mascarillas que confecciona Carla, ¿no? Son N mascarillas diferentes, uno de cada modelo es lo que dice. Y Nelly confecciona un modelo más que los que ya confecciona Carla. Entonces quiere decir que Nelly confecciona ¿cuántos? N más 1, ¿no? Ahí está. Si M es el número de mascarillas que confecciona Nelly, entonces M es N más 1. Ahora, ¿qué dice? Con respecto, ¿qué es lo que vamos a comparar? Con respecto a la cantidad de maneras diferentes que Carla y Nelly tienen para formar un paquete, ¿no?, con al menos una de sus respectivas mascarillas. O sea, quiere decir que Carla y Nelly van a empaquetar estas mascarillas. O dice con al menos una, o sea, quiere decir que pueden formar paquetes de 1 en 1, paquetes de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿no? Y así. Eso va a ocurrir con Carla y Nelly. Entonces, ¿qué es lo que queremos comparar? ¿Correcto? El número de paquetes que puede, en este caso, hacer Carla con el número de paquetes que pueda, pues, formar Nelly. Eso es lo que hay que comparar. Entonces, cuando hablamos de número de paquetes, estamos hablando de cantidad de subconjuntos, ¿no? Cuando digo paquetes de una mascarilla, quiere decir subconjuntos con un elemento. Número de paquetes con 2 mascarillas, subconjuntos con 2 elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a determinar, ¿correcto? A ver, veamos por aquí. Entonces, bien, tenemos número de paquetes, ¿ok? Paquetes con al menos una mascarilla. ¿Correcto? Que pueda confeccionar Carla, ¿ya? Esto es para Carla. Entonces, ¿cuántos paquetes? Bien, ¿eso qué quiere decir? El número de subconjuntos menos 1, ¿no? ¿Por qué? 1 le quitamos por el conjunto vacío, es decir, paquetes sin mascarillas, en otras palabras, ¿correcto? Ahí está. Entonces sería 2 a la cantidad de elementos o cantidad de mascarillas que ha confeccionado Carla, que son N menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Ahora para Nelly. Número de paquetes con al menos una mascarilla que puede preparar Nelly. Nelly, ¿cuántas mascarillas diferentes preparó? N más 1. O confeccionó N más 1. ¿Cuántos paquetes puede formar con al menos una mascarilla? Eso quiere decir el número total de subconjuntos que pueda obtener, o sea, 2 a la N más 1, y le quitamos 1 por el conjunto vacío. Recuerden que aquí está involucrado el conjunto vacío. Y los paquetes deben ser con al menos una mascarilla, dice. ¿Ok? Por esa razón, ya tenemos esta relación. Ahora, ¿qué es lo que queremos comparar? Comparar las dos. Relacionar el número de paquetes de Carla con el número de paquetes de Nelly. ¿Ok? Y ver cuál de estas alternativas es la correcta. Bien, ¿dónde habrá más? Naturalmente, más paquetes. Cuanto hay más elementos, ¿no? Más mascarillas, más paquetes podré formar. Entonces, voy a trabajar aquí. A ver, con el número de paquetes
de Nelly, ¿ok? Para Nelly. Esto es igual 2 a la n más 1 menos 1. Pero esto lo podemos escribir teoría de exponentes como 2 a la n por 2 a la 1 menos 1. ¿Qué es lo que quiero? Relacionar este término o este número con 2 a la n menos 1. Ojo, aquí tengo un 2 a la n por 2. Yo quiero 2 a la n menos 1, entonces le voy a restar 2, ahí está, de modo que agrupando este término con el 2, factorizando el 2, ya tengo 2 a la n menos 1. Pero para que esta expresión no se altere y sea igual a este término, si le he restado 2, le sumo también 2 para que no se altere, no cambie. ¿Ok? De modo que esto es igual. Ahora sí, de lo que hemos seleccionado, vamos a factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? El 2. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Así. 2, ahí estoy sacando el factor 2, por 2 a la n menos 1. Ahí está. Quedaría así. Y más 2 menos 1 más 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? 2, pero 2 a la n menos 1, ¿qué es? Ah, es el número de paquetes, ¿correcto? Que confecciona ¿quién? Carla, ¿no? Carla. ¿Qué ha confeccionado Carla? Ahí está. ¿Ve? Ya hemos relacionado. Ahora, de esto veamos cuál es la alternativa correcta, ¿no? ¿Nelly puede formar el doble del número de paquetes de Carla? No, porque es el doble del paquete, pero hay un paquete más. No, no es la A. B, ¿Nelly puede formar el triple del número de paquetes que Carla? No, no es el triple, es el doble más un paquete más. C, ¿Nelly puede formar el doble más un paquete que Carla? Es así. D, ¿Nelly puede formar un paquete más que Carla? No, no es un paquete más, es el doble de paquetes más uno, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Clave, entonces, ¿cuál sería en este caso? La letra C, efectivamente, C de casa, ¿sí? Nelly puede formar el doble más un paquete que Carla. ¿Ah? Ahí está, 2 a la n menos 1. En el caso de Nelly, 2 a la n más 1 menos 1. Relacionamos, mire ese artificio, ¿no? De sumar y restar 2 con la finalidad de involucrar el término anterior, ¿no? Clave, entonces, la letra C. ¿Ok? Entonces, problema 5, tenemos clave la letra C. Pasemos ahora al problema número 6. A ver, ¿qué nos dice 6? Ahí está. Dice, Katy cuenta con caramelos de distintos sabores. Uno de cada sabor. Ella observa que si entregara únicamente 2 caramelos o más a su único hijo, lo podría hacer de 120 formas distintas. ¿Cuántos caramelos tiene Katy? Bien, no sabemos cuántos caramelos tiene, partimos de ahí, ¿no? Sea n, entonces, el número de caramelos que tiene Katy. Y ahora entendamos lo que dice aquí. ¿Qué observa si entregara únicamente 2 caramelos o más a su único hijo? Quiere decir entonces que de los caramelos que tiene, entrega 2, ¿no? Forma grupos de 2. O tal vez más, dice. Entonces puede formar grupos de 3, coge 3 caramelos y se los entrega. O más, dice, ¿no? Aquí está. Entonces, como dice o más, puede ser 4, puede ser 5, o puede tal vez coger todos los caramelos y se lo entrega a su hijo. Bien, el total de maneras diferentes de poder entregar caramelos a su hijo es de 120 formas distintas, ¿no? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el número total de subconjuntos con 2 elementos, con 3 o con 4 y así, hasta con n, con todos los elementos, ¿cuánto debe ser? 120.
De ahí vamos a hallar entonces el valor de n, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros por aquí? A ver, veamos. Como n es el número de caramelos que tiene Katy, entonces lo que me está diciendo aquí, número de subconjuntos, ahí está, con 2 elementos, más número de subconjuntos, ¿correcto? Con 3 elementos, y así, más, y así sucesivamente. Número de subconjuntos con n elementos. ¿Cuánto es esto? 120. Ahí está. Con n elementos. Esto es 120. Eso me dice. ¿Correcto? Ok. Pero como no sabemos cuánto es n, entonces esto que está aquí al lado izquierdo lo podemos expresar así. Será el número total de subconjuntos. ¿Ok? Número total de subconjuntos menos, le resto, el número de subconjuntos con 0 elementos. ¿Correcto? Menos, le resto el número de subconjuntos con un elemento. ¿Y esto cuánto es? 120. Ahí está. ¿Y qué me queda? Me quedaría pues los subconjuntos con 2, con 3, con 4 y así hasta con n inclusive. Lo puedo expresar así. ¿Con qué finalidad? Porque aquí, miren, no sé, aquí sigue puntos suspensivos y esto no sabemos cuánto es n, ¿no? Entonces, una manera práctica es trabajarlo de esta manera, porque esto es 2 a la n menos número de subconjuntos con 0 elementos, 1 por el conjunto vacío, menos número de subconjuntos con un elemento. Como son n formas diferentes de dar un caramelo. ¿Y esto cuánto es? 120. Ahora sí, ahí es más fácil de trabajarlo. ¿Correcto? Bien, pero ¿esto a qué es igual? Bien, este menos 1 lo podemos pasar ahí, 2 a la n, y el más, el menos n también. Sería 120 más 1, 121 más n. ¿Quién es n? N es un número entero positivo, porque es cantidad de caramelos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tantear, buscar enteros positivos, de modo que 2 a la n esté muy cerca de 121. Entonces, para eso debemos recordar, pues, las potencias de 2, ¿no? Sabemos que 2 a la séptima es 128, mire, ya por ahí. 2 a la sexta es 64, eso no me sirve, tiene que ser más de 6. 2 a la séptima, ya a partir de ahí tendríamos que ir probando, ¿correcto? ¿Qué ocurre cuando n vale 7? A ver, si n vale 7, comenzamos a ver, a hacer el análisis ahí. 2 a la séptima será igual a 121 más 7. 2 a la séptima es 128. ¿Y esto cuánto es? 128. Sí se cumple. Ahí está, ya está. Por lo tanto, n, ¿cuánto vale? N debe ser 7. ¿Cuántos caramelos entonces tiene Katy? 7 caramelos. ¿Correcto? Ahí está. Bien, Katy tiene 7 caramelos. ¿Ok? Ahí está. Clave entonces para este problema sería la letra D, pues. ¿Correcto? Ahí está. Katy tiene 7 caramelos, ¿no? N sería 7. ¿Ok? Ahí está. 2 a la n menos 1 más n. Esto sería 120, por lo tanto, n vale 7. Clave la letra D. Ok, veamos ahora el problema 7. ¿Qué nos dice? A ver, el problema 7. Hacemos el problema 7. Ok, ahí está.
En cierta empresa, nos dice, solo el personal que labora en el área de recursos humanos fue sometido a una prueba de COVID-19. Si M es el conjunto formado por todos los trabajadores de dicha área que obtuvieron un resultado positivo a la prueba, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ok? Si Roxana no labora en el área de recursos humanos, entonces pertenecerá al conjunto M. Si Carlos pertenece al conjunto M, entonces labora en el área de recursos humanos. Si todos los trabajadores dieron positivo en la prueba, entonces existe al menos un trabajador en recursos humanos. Si Raúl labora en el área de recursos humanos y el resultado de su prueba fue negativo, luego Raúl pertenece a M. A ver, ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Falso? En ese orden indicado. ¿Ok? Como estamos viendo, la relación que establece es si forma parte o no forma parte del conjunto dado. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitamos? Ver la relación de pertenencia, ¿no? Entonces, para eso, a ver, vamos a darnos una idea, ¿no? Una representación gráfica simple, pequeña. Dice, en cierta empresa, solo el personal que labora en el área de recursos humanos fue sometido a la prueba COVID-19. Si M es el conjunto formado por todos los trabajadores de dicha área, o sea, M está en el área de recursos humanos, ahí está, lo podemos denotar así, ¿listo? El área de recursos humanos, ahí está, ¿no? Conjunto universal, pues ahí se están tomando las pruebas a todos los trabajadores de esta área. Ay, perdón, recursos humanos. Ahí está. Bien, entonces de los que fueron tomados, a ver, de los que tomaron entonces, de los que se tomaron la prueba, hubo algunos de ellos, ¿no? Que dieron positivo. Entonces los que dieron positivo, ahí lo tenemos, ¿ya? M es el conjunto de los que dieron positivo a la prueba. Entonces veamos, dice, Roxana, comenzamos con la primera afirmación. Roxana no labora en el área de recursos humanos. Si no labora, está fuera, pues, ¿no? Aquí está Roxana. Ahí está. Entonces, ¿pertenecerá a M? No, no pertenece, como vemos, ¿correcto? Entonces, la primera afirmación, ¿cómo es? Falso. Ahí está, ¿correcto? La segunda afirmación, a ver qué nos dice la segunda afirmación. Veamos. A ver, un minuto. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ya? ¿Nada? Ah, no, algunos sí escuchan. A ver, por si acaso los que no escuchan, traten de ver su... ¿Ya? Sí, los que no escuchan salgan del audio y vuelvan a activarlo. Ahí, ajá. Bien, vamos a continuar. Entonces, los que me escuchan, ¿cierto? Por favor, para continuar. Ok, bien, voy a continuar entonces. Los que no, traten, vuelvan a activarlo otra vez, ¿ya? A ver, vamos entonces. A ver, un minuto acá. Ok, como estábamos indicando, entonces hemos construido el conjunto de recursos humanos, ¿ok? El conjunto M, aquí está, es el conjunto de todos aquellos trabajadores que dieron positivo. Entonces, en la primera afirmación nos decía, Roxana no labora en el área de recursos humanos, está fuera. ¿Pertenece a M? No, no pertenece. Entonces, esta afirmación es falso. La segunda, ¿qué me dice? Si Carlos pertenece al conjunto M, Carlos está aquí dentro, Carlos, ahí está. Entonces, ¿labora en el área de recursos humanos? Sí, porque M es parte de este conjunto, ¿correcto? Entonces, sí, esto es verdadero. Sí, sí labora en el área de recursos humanos. Tercera afirmación, ¿qué me dice?
Si todos los trabajadores dieron positivo en la prueba, ok, todos dieron positivo, sea el área de recursos humanos es M, en otras palabras, es el conjunto M porque todos dieron positivo a la prueba. Entonces, ¿existe al menos un trabajador? Sí, sí existe, ¿no? Verdad. 4. Si Raúl labora en el área de recursos humanos y el resultado de su prueba fue negativo. Raúl, entonces negativo están los que, ¿no? Fuera de M. Raúl está por aquí. ¿Raúl pertenece a M? No, pues, no pertenece. Porque en M están los que dieron positivo. Raúl dio negativo, entonces está fuera, ¿no? Entonces, falso. Ok, bien. En el orden indicado, entonces, sería falso, verdad, verdad, falso. Clave correcta sería la letra A, ¿cierto? Ok, algunos ya lo dijeron. Muy bien por ellos. Ahí está. La primera falso, la segunda verdad, la tercera verdadera y la cuarta afirmación falso. Clave, entonces, la letra A, como habíamos indicado. ¿Ok? A ver, bien. Veamos ahora qué nos dice el problema 8. A ver. Ahí está. Problema 8. Debido a los problemas económicos ocasionados por la pandemia, Javier, dice, invirtió su dinero comprando protectores faciales, mamelucos y mascarillas. Todos los artículos de marcas y de colores diferentes, ¿ok? El número de artículos de cada tipo que compró Javier son 3 números pares consecutivos, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Sí, la suma del número de agrupaciones, mire, va a formar grupos, ¿ya? Agrupaciones no vacías, o sea, va a formar conjuntos unitarios, ¿no? Estas agrupaciones son los subconjuntos unitarios, binarios, ternarios, cuaternarios, ¿no? Con 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Así. Hasta con todos los elementos o con todos los, ¿no? Podría decirse los protectores formaría un conjunto, con todos los mamelucos otro conjunto, con todos las mascarillas otro conjunto. Puede formarlo, dice, ¿no? El hecho es que los subconjuntos sean no vacíos. Bien, pero dice formadas por artículos de un mismo tipo. O sea, quiere decir que él va a formar subconjuntos con solamente protectores faciales. Subconjuntos que solamente integren mamelucos, subconjuntos que solamente estén, ¿no? Dados por mascarillas, solamente por mascarillas, nada más. Entonces, el total que él puede obtener de subconjuntos es de 1.341. Determina entonces la máxima cantidad de mascarillas que pudo comprar Javier. ¿Ok? Bien, entonces nosotros no sabemos cuántas mascarillas adquirió Javier, cuántos protectores faciales adquirió, cuántos mamelucos adquirió. Solamente sabemos que son 3 números enteros pares y consecutivos. Como me dicen, determine la cantidad máxima de mascarillas, entonces le voy a dar el mayor número par, le daré a la cantidad de mascarillas. ¿Correcto? Por ser máxima, me dice acá. Ok, entonces tendríamos CAL, el conjunto de protectores faciales que adquirió Javier. CAN, el conjunto de mamelucos. CAM, el conjunto de mascarillas. Y ahora con respecto a la cantidad de elementos. Como no sabemos, solo sabemos que son 3 números pares consecutivos, ponemos entonces, donde L, la cantidad de elementos, sea 2X. La cantidad de elementos de n, es decir, el número de mamelucos, 2x más 2. Ahí está. Ojo, recuerde que un número es par cuando este es múltiplo de 2, es decir, 2 por algo. ¿Correcto? En el caso del siguiente consecutivo sería 2x más 2, ahí está. Y el que sigue, 2x más 4, ¿no? Ahí está. Son 3 números consecutivos. Y le ponemos 2x más 4 a mascarillas porque me piden la máxima cantidad, ¿ok?
Entonces ahí le tengo que poner lo máximo posible. Ahí está. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el dato del problema? Que el número de subconjuntos no vacíos formados con solo protectores faciales, más el número de subconjuntos no vacíos formados por mamelucos, más el número de subconjuntos no vacíos formados con mascarillas, ¿cuánto es el total? Ahí dice, 1341. Dice, la suma del número de agrupaciones no vacías formadas por artículos de un mismo tipo es 1341. Entonces, bien, ahí tenemos ya una primera relación. ¿Correcto? Entonces, número de subconjuntos, ahí está, subconjuntos de L no vacío, más el número de subconjuntos de N no vacíos también, más lo mismo, ¿no? Número de subconjuntos de M no vacío, también ahí. ¿Correcto? ¿Todo ello cuánto me da? 1341. ¿Está? No vacío también. Igual 1341. ¿Ok? Ahí está. Pero, ahora bien, ¿a qué es igual el número de subconjuntos de L no vacíos? Entonces, el número de elementos del conjunto potencia. ¿De quién? De L, ¿cierto? Menos 1, ¿recuerda? ¿Por qué le quito 1? Por el conjunto vacío. Recuerde que en el conjunto potencia está involucrado el subconjunto vacío. Entonces, ahí está. Más número de subconjuntos no vacíos. Ahora esto es de N, ¿no? Ahí está, de N. ¿Ok? Ahí está el de N. Ok. ¿Cuánto sería entonces? Número de elementos del conjunto potencia de N y le quitamos también 1 por el conjunto vacío. O dice bien claro, no vacíos deben de ser. Aquí también, para el tercero. Número de subconjuntos de M no vacíos. Sería entonces el número de elementos del conjunto potencia de M y le quito 1. Ahí está. Y esto debe ser 1341. Ok, ahora simplemente reemplazamos, ¿no? A qué es igual el número de elementos del conjunto potencia de L, pero L tiene 2X elementos. Entonces esto que está aquí debe de ser 2 elevado a la 2X menos 1. Más aquí. N, ¿cuántos elementos tiene? 2X más 2 sería 2 a la 2X más 2 menos 1. Más, ahora por aquí, M, ¿cuántos elementos tiene? 2X más 4. Su conjunto potencia tendrá 2 a la 2X más 4 elementos. Menos 1 que está aquí. ¿Y esto cuánto debe ser? 1341. Ahora, esto ya es algebraico. Esto ya es resolver una ecuación algebraica. Y que hay que recordar teoría de exponentes, ¿no? Por ejemplo. Este menos 1, menos 1, menos 1 lo pasamos al lado derecho, ¿ok? Y nos quedamos con 2 a la 2x más aquí 2 a la 2x más 2. Lo puedo descomponer como el producto de dos factores, ¿correcto? Con la misma base. 2 a la 2x por 2 al cuadrado. Ahí está, producto de bases iguales, se suman los exponentes, es la misma expresión. Más, ahora el de aquí, 2 a la 2x más 4, eso también es 2 a la 2x por 2 a la cuarta, pues, ¿no? Ahí está. Igual, 1300, y ahora, ¿no? Sumamos. 41 más 3, 1344. Ahí está. Ahora, ¿qué podemos notar? Que en estos tres sumandos hay un factor común, ¿no? Vamos a factorizar. A ver, ahí está, factor común. Y entonces, ¿qué tengo? 2 a la 2x por... Del primer término me queda 1. Del segundo, 2 al cuadrado. Ya voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? 4. Del siguiente, 2 a la cuarta, 16. Igual, 1344.
Seguimos por aquí, 16 más 4 es 20, más 1, 21. Entonces vamos a tener que 2 a la 2x por 21 es 1344. ¿Ok? Bien, entonces ahora simplemente, ¿qué hacemos? Vamos a simplificar. ¿Ok? Tercia, 7. Tercia, 3 por 4 es 12, me queda 1 con 14, 3 por 4 es 12, me queda 2 con 4, 24, ¿no? Y entonces tendríamos 8 por 3, 24. Ahora séptima, ¿ok? Séptima 1, séptima 7 por 6 es 42, me sobra 2 con 8, 28. Séptima de 28, esto es 4. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos por aquí? Nos está quedando, ¿ok? Nos está quedando que 2 a la 2x, ahí está, es igual a 64. Pero 64 es 2 a la sexta. Si las bases son iguales, entonces, ¿cómo deben de ser los exponentes? También iguales, ¿no? Ahí está. Propiedad, teoría de exponentes, ¿no? Entonces, de esto tenemos que 2x debe ser 6. O sea, x, ¿cuánto vale? 3. Si x vale 3, entonces ya puedo determinar cuántas mascarillas adquirió, ¿no? En este caso, Javier. Entonces, por lo tanto, diremos número de mascarillas adquiridas es igual a la cantidad de elementos de M, es decir, 2 por 3 más 4. Ahí está. 6 más 4, 10 mascarillas adquirió. ¿Ok? Bien, por los que dijeron la letra B. ¿Ok? 10 mascarillas. Ahí está. Clave, entonces, como vemos, la letra B. ¿Ya? A ver. Esto es solamente resolución, ¿no? Listo, simplificando, x vale 3. Entonces, la cantidad de mascarillas que pudo comprar Javier son, pues, 10 mascarillas. Clave, entonces, la letra B para este problema, 8. ¿Ok? A ver, veamos ahora entonces el problema 9. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice 9? Magali gastó cierta cantidad de soles comprando sobres de infusiones filtrantes, cada uno de diferente sabor, y tiene 219 opciones diferentes de preparar una bebida que tenga por lo menos 3 de estos sobres. ¿Ok? Si cada sobre le costó 10 céntimos o 10 centavos de sol, ¿no? ¿Cuánto gastó Magali comprando dichos sobres de infusiones filtrantes? ¿Correcto? Bien. A ver. Entonces, no sabemos inicialmente cuántos sobres filtrantes compró Magali. Pongámosle pues N, ¿no? ¿Está? Sea N el número de sobres de infusiones filtrantes que compró Magali. Bien, ahora, ¿qué nos dice? Que ella, ¿no? Tiene opciones de diferentes, ¿no? Diferentes opciones para preparar bebidas con estos sobres filtrantes. Pero para poder prepararlas, ¿no? Ella puede utilizar 3 de estos sobres o más, porque aquí le dice por lo menos 3. Quiere decir que menos de 3 sobres ella no prepare bebidas de ese tipo. Tiene que ser con 3 sobres a más. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Magali en este caso para poder preparar esta bebida? Formar subconjuntos. Subconjuntos con 3 elementos, subconjuntos con 4 elementos, subconjuntos con 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Bien, entonces vamos a colocar aquí así. A ver, por dato del problema, según lo que acabamos de leer,
el número de subconjuntos, ya voy a colocarlo así, con por lo menos 3 elementos, ¿no? De los n que tenemos, ¿cuánto es? 219. Eso es. Ese es el número de subconjuntos con por lo menos 3 elementos. ¿De cuánto? De n. Pero, ¿cómo podemos calcular esto? ¿No? Recordemos ya por lo anterior. Esto también se puede determinar del total de subconjuntos, ¿no? Número total de subconjuntos, le resto 1 por el conjunto vacío, le resto n por la cantidad de conjuntos unitarios y le debo restar la cantidad de conjuntos binarios. ¿Para qué? Para que me quede solamente los subconjuntos con 3 elementos o más, ¿no? Ahí está. Entonces, bien, esto lo puedo escribir así. Número total de subconjuntos ya de frente, 2 a la n. Menos 1 por el conjunto vacío, menos n por el número de subconjuntos unitarios, es decir, de 1 en 1. Y menos ahora el número de subconjuntos binarios. ¿Cuántos binarios tenemos? Si n es el número de elementos, sería n menos 1 por n sobre 2, ¿no? Eso por propiedad, ya lo hemos visto. ¿Y esto a qué es igual? 219. ¿Correcto? Entonces ahí está. Este es el total de subconjuntos. 1 le estoy restando por el vacío, n por los unitarios y n menos 1 por n sobre 2 los conjuntos binarios. Lo que me está quedando aquí de toda esta diferencia es los subconjuntos con 3 elementos o más, ¿no? Ahí está. Y como aquí dice por lo menos 3, quiere decir 3 o más significa. Entonces, eso es lo correcto. Ahora sí, ¿quién es n? N es un número entero positivo. Entonces hay que desarrollar esto y encontrar el valor de n. A ver, veamos. Perdón, este menos 1 pasaría al otro lado a sumar, ¿ok? Sería entonces 2 a la n menos n menos n menos 1 por n sobre 2, ahí está. Y esto debe ser 220. ¿Ok? Bien, vamos a multiplicar a todo por 2. Entonces sería 2 a la n por 2, 2 a la n más 1, ¿correcto? Menos 2n menos, ahí está, n por n, n cuadrado, menos por este menos más n. Todo esto sobre 2, ¿no? Pero el 2 lo voy a pasar ya a multiplicar al otro lado. Por 220, esto es 440. Vamos reduciendo la expresión. ¿Qué tengo? 2 a la n más 1, ahí está. Esto es igual, a ver, pasamos por aquí, 440, y aquí tengo menos 2n más n, menos n, paso al otro lado, más n, menos n cuadrado, más n al cuadrado. Para n, entero y positivo. Ahora sí, ahora, ¿qué debemos de hacer? Tantear, buscar un valor de n positivo apropiado. Para eso debemos recordar las potencias de 2, pues, ¿no? Acá, perdón, es 440, me olvidé del 0, la voy a corregir. Ahí está. Entonces, un valor de n cuya potencia de 2 a la n más 1 sea mayor que 440, ¿no? Nosotros sabemos que 2 a la séptima es 128. 2 a la octava es 256. Entonces, cuando el exponente es 8 es 256. No es el caso porque es más. 2 a la novena, esto es 512. Y 512 ya pasó, ¿sí? Puede ser 9 o a partir de 9 en adelante. Y hay que ir tanteando, ¿no? Entonces, para n igual a 9, perdón,
Para n más 1 tendría que ser 9 porque 2 a la 9 es 500, ¿no? Para n, 8 entonces. Ahí está. 2 a la 8 más 1, que es 2 a la 9, veamos, es 440 más 8 al cuadrado, veamos. 2 a la novena, esto es 512. 440 tengo por aquí, 64 más 8, 72, ¿no? Acá, perdón. Sí. Y aquí es 440. Ahí está. 2, 7 y 4, 11, 512. Sí se satisface, ¿ve? Si no, con el siguiente, ¿no? Y así. Ok, por lo tanto, ¿cuánto vale n? Ya tenemos el valor de n, pues. N debe ser 8, ¿sí? Ahora vamos colocando entonces acá. Ahí está. Por lo tanto, el valor de n es 8. 8 sobres filtrantes compró Magali. Entonces, así, ¿no? ¿Cuánto gastó? Gastó 8 por 0,10, ¿no? Que costó cada sobre, es decir, 0,80 centavos de sol. ¿Correcto? Clave, ahí está, la letra D. Efectivamente, muy bien. Ahí está. 0,80 céntimos gastó. Ok, ahí tenemos el problema 10. A ver, ¿qué nos dice este problema número 10? Veamos. De un grupo de atletas, me dice, de alto rendimiento, ¿okay? Se debe elegir una comisión de 2 de ellos, o sea, voy a formar subconjuntos binarios para que represente al país en una competencia internacional. ¿Ok? Si hay 276 opciones posibles para realizar dicha selección, o sea, en realidad se están formando 276 subconjuntos binarios con este grupo de atletas. Y además dice, la cantidad de varones excede en 14 a la cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en dicho grupo? Ok, entonces, vamos. No sabemos cuántos atletas conforman este grupo. ¿Ok? Entonces coloquemos sea en el número de atletas. Tampoco sabemos de estos N atletas cuántos son varones. Pongámosle B el número de varones y M al número de mujeres, ¿no? Bien, por dato del problema, ¿no? ¿Qué me dice? Que está formándose comisiones de 2 de ellos para representar. Entonces, ojo, no indica si van a ser mujeres o hombres, ¿no? Quiere decir que de los N en total, ¿no? Conforma grupo de 2. O sea, me está indicando que el número de subconjuntos binarios, ¿correcto? ¿Cuánto es? 276. Muy bien. Entonces, el número de subconjuntos binarios de este conjunto de N atletas es 276. ¿Y esto a qué es igual? Por propiedad, ¿no? N por N menos 1 sobre 2. ¿Recuerda? Ahí está. Ese es el total de número de subconjuntos binarios de un conjunto con N elementos. Esto es 276. Luego, entonces, N por N menos 1 debe ser 2 por 276. ¿Y ahora qué debo de hacer? Expresar este producto en el producto de dos números consecutivos. Pero para esto, el 276, descomponiéndolo en factores primos, esto es 2 al cuadrado por 3 por 23. Eso es 276. Y entonces ahora simplemente lo único que hacemos es acomodar, pues, ¿no? 2 por 2 al cuadrado es 8, por 3, 24, y 23 por 24 son consecutivos. Entonces, de esto ya nosotros podríamos indicar, ¿no? ¿Cuánto vale n? N debe ser 24.
y el n-1 es 23. Entonces, así ya tenemos el valor de n. N es 24. Pero, ¿quién es n? El número de atletas. Y aquí dentro de estos n atletas tenemos mujeres y varones. Entonces, este n será la suma de los varones más las mujeres, ¿no? Ahí está, varones más mujeres, entonces es 24. Pero por dato del problema, me dice que la cantidad de varones excede en 14 a la cantidad de mujeres, o sea, la diferencia, varones menos mujeres es 14. ¿Puedo saber ya cuántas mujeres hay en este grupo? Sí. Aquí ya esto es algebraico, ¿no? ¿Qué hacemos? Restamos, ¿no? Restando. Número de varones menos número de varones se cancela. Número de mujeres menos menos más número de mujeres, 2 veces el número de mujeres. Y esto debe ser 38, ¿no? ¿Está? A ver. Perdón, menos, no estamos más. Estamos restando, disculpen. 24 menos 14, me dice. Esto es 10. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres deben haber? 5, ¿no? 5 mujeres deben de haber en este grupo de atletas, ¿correcto? Entonces, de los 24 son 5 mujeres y hay 19 varones. Pues. ¿Está? Número de comisiones. ¿Listo? 5 mujeres en el grupo. Clave, entonces, la letra C. ¿Ok? A ver, bien. Muy bien por los que dijeron la letra C. ¿Ok? Bien, vamos ahora entonces, finalmente, a ver las claves de los ejercicios propuestos. 1B, 2B, 3B, 4A, 5A, 6D, 7B, 8A, 9B y 10C. ¿Correcto? Bien, finalmente entonces, evaluemos la clase de hoy. ¿Qué le pareció la clase de hoy? Ok, vamos a procesar entonces para concluir la encuesta. Un minuto.